Buen día. Continuando con este ciclo de charlas sobre historia argentina, organizado por el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, hoy queremos hacer una breve reflexión sobre la Guerra de Malvinas. Para iniciar el tema, debemos recordar que la guerra es una lucha armada entre dos bandos humanos rivales que tratan de imponer al adversario un objetivo por el medio violento de la fuerza militar. Las causas de la guerra pueden ser de distinto tipo: ambición de dominio, motivos dinásticos, motivos económicos, motivos religiosos, entre los más comunes. Aunque en la actualidad lo normal es que se dé una sumatoria de causas. Esto y las consecuencias dolorosas de todo enfrentamiento bélico explican que la guerra sea un fenómeno social complejo, que se puede estudiar desde distintas perspectivas. Podemos resumir las actitudes ante la guerra a dos principales: la belicista y la cristiana. El belicismo es una actitud extrema, favorable a la guerra, de la que hace una apología, llegando en algunos casos a una exaltación mística. Es inadmisible para nosotros la idea de que la guerra constituya un bien para la humanidad. La experiencia demuestra que es fuente de males, materiales y espirituales. Es también inadmisible el principio político de que el poder es el fin del Estado. El poder es solo un medio para lograr el bien común, que es el verdadero fin del Estado. Y para lograr el bien común es necesario limitar el poder del Estado y del gobernante, para evitar abusos en el plano interno y en el plano internacional. El Estado no está ubicado en un plano metamoral y necesita de la ética para lograr la justicia. El belicismo actúa a modo de profecía autocumplida, porque es una de las causas que conducen a la guerra. En efecto, al caer los frenos morales, los gobiernos creen que no son responsables de la guerra, al considerarla un fenómeno natural. La actitud cristiana de la guerra se fundamenta, en cambio, en que la guerra es una cuestión moral y jurídica, no un fenómeno natural. Siempre la decisión bélica es una decisión humana. Todo gobierno debe procurar la paz. La guerra es el último recurso para resolver un conflicto grave. En el cristianismo no hay exaltación ni apología de la guerra. Pero cuando a San Juan Bautista le consultaban los soldados del Imperio Romano que se iban convirtiendo al cristianismo, no les exigía abandonar su profesión. Solo les recomendaba: no hagáis extorsión a nadie, ni uséis de fraude, y contentaos con vuestra paga. La doctrina cristiana de la guerra nace con San Agustín y luego es perfeccionada por Santo Tomás, quien compendia la tradición sobre esta materia fijando 4 condiciones para que sea admisible una guerra. Primera condición: autoridad competente. Esto significa que la decisión de emprender una guerra no la pueden tomar los particulares. Es una decisión pública. Se vincula con el concepto de soberanía. Los particulares pueden recurrir a una autoridad que dirima los conflictos que surjan entre ellos, pero el Estado no tiene superior. La soberanía implica la autoridad suprema sobre un territorio determinado. Por eso, un ente soberano no tiene a quién acudir para que se restablezca la justicia. Segunda condición: recta intención. La decisión de ir a la guerra debe ser honesta, no impulsada por el odio ni la ambición de los gobernantes. Y por ser tan delicada esta decisión, Francisco de Vitoria sostenía que no debía quedar a merced del príncipe de modo exclusivo. Por el contrario, requería el refrendo de sus consejeros. Además, recomendaba que se consultara con los sabios. De esta forma se reducen
el riesgo de actitudes personales. Tercera condición, medios lícitos. Como expresa la Convención de La Haya, las partes beligerantes no tienen un derecho ilimitado en la elección de los medios para combatir al enemigo. También el cristianismo sostiene que el fin no justifica los medios. Para determinar los medios lícitos, el derecho natural aporta varias orientaciones. El principio de finalidad. El fin de la guerra es vencer al enemigo para lograr imponerle una paz justa. Pero entonces no puede justificarse la violencia inútil que no contribuye al resultado, como el ataque a civiles no combatientes, especialmente a mujeres y niños. El ejemplo clásico en el siglo XX fueron las bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que produjeron la muerte de 246.000 personas, civiles no combatientes. El principio de humanidad. La guerra no suspende la vigencia de los derechos humanos. Por eso, aún en situación de guerra, no pueden justificarse actos de crueldad, como la tortura o el asesinato de prisioneros. Principio de fidelidad. Para que sea posible una guerra exenta de crueldades y se pueda lograr una paz justa, es imprescindible el respeto a las normas internacionales y a los compromisos que se contraigan entre los países combatientes. Pacta sunt servanda es la frase utilizada en el derecho internacional, que significa que los pactos deben ser cumplidos. Retomando las condiciones fijadas por Santo Tomás de Aquino, la cuarta es la causa justa. En primer lugar, se requiere que el adversario haya cometido injusticia, es decir, que haya violado algún derecho. Violación del derecho sobre la que debe haber certeza, ya que la suposición no es suficiente. Además, la violación debe ser obstinada, una ofensa que el adversario no está dispuesto a reparar por vía pacífica. Es que la paz, en segundo lugar, se requiere que la violación o injuria sea grave. Vittoria lo expresa así: no es lícito castigar con la guerra por injurias leves a sus autores, porque la calidad de la guerra debe ser proporcional a la gravedad del delito. Porque las guerras deben hacerse para el bien común, y si para recobrar una ciudad es necesario que se sigan mayores males a la República, en este caso no cabe duda que están obligados los príncipes a ceder su derecho y a abstenerse de hacer la guerra. Dijimos que para el cristianismo la guerra es admisible en determinadas situaciones, lo que lo diferencia del pacifismo, exaltación de la paz a cualquier precio. El cristianismo no es pacifista, puesto que admite la licitud de la profesión militar y la contribución ciudadana a las Fuerzas Armadas. Esto está condensado en 2 párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, 2308 y 2310. Es que la paz, según la clásica definición de San Agustín, es la tranquilidad en el orden, y no puede haber orden sin justicia. Por eso afirmaba Juan Pablo II, no somos pacifistas, queremos la paz, pero una paz justa, y no a cualquier precio. Eso lo expresaba en 1991. Pero en otra oportunidad, el Santo Padre aclaró: los pueblos tienen el derecho y aún el deber de proteger, con medios adecuados, su existencia y su libertad contra el injusto agresor. Esto lo expresó el 1 de enero de 1982, poco antes de que estallara la Guerra de Malvinas. La realidad del mundo contemporáneo, caracterizado por la interdependencia de los países, agrega una nueva exigencia a cumplir antes de iniciar una acción bélica, que es consultar a la comunidad internacional buscando su mediación para solucionar por vía diplomática los conflictos. Sin embargo, el Catecismo aclara en el párrafo 2308 que mientras exista el riesgo de guerra
y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. La doctrina resumida nos sirve de guía para evaluar contiendas bélicas concretas. Por ejemplo, podemos afirmar, sin temor a errar, que la guerra contra Irak, producto de la invasión norteamericana, con el argumento de que Saddam Hussein estaba preparando armas atómicas en su territorio, fue manifiestamente injusta, puesto que esta imputación nunca pudo demostrarse. En cambio, como lo ha demostrado el profesor Alberto Caturelli, la guerra de Malvinas cumple todos los requisitos que fija la doctrina para ser considerada una guerra justa. Y aclara y agrega el maestro Caturelli: cuando Inglaterra en 1833 agredió nuestro derecho efectivamente ejercido sobre las Malvinas, usurpando la posesión de las mismas, cometió un acto de tal naturaleza que siguió agrediendo a la Argentina todo el tiempo durante casi un siglo y medio. Por eso Inglaterra puso entonces, no en 1982, la causa de guerra justa de parte de la Argentina. La Argentina, dadas ciertas circunstancias concretas y ante los signos inequívocos del usurpador de no tener voluntad de restituir las islas, decidió retomar lo que siempre fue suyo. Frente a los hechos concretos que implica la guerra de Malvinas, se han emitido distintas interpretaciones sobre la decisión de iniciar la guerra. Me limito a citar dos provenientes del mismo campo militar. El general Balsa, que combatió en Malvinas y luego fue comandante en jefe del ejército, dice que esta guerra fue una muestra de incompetencia de las autoridades militares de la época. A su vez, el general Rattenbach, en el informe que lleva su nombre y que investigó a posteriori los hechos bélicos, llegó a la conclusión de que fue una aventura militar. Tratando de ser objetivos, debemos analizar los hechos. El conflicto bélico de 1982 se originó no en Malvinas, sino en el archipiélago de las Georgias del Sur. El día 19 de marzo, cuando desembarcó en Puerto Light, en la isla San Pedro, el grupo de las Georgias, un contingente de 41 obreros argentinos contratados por el empresario Davidoff para desguazar instalaciones balleneras, operación autorizada por el embajador británico. Este grupo viajó en el buque Bahía Buen Suceso, que era un transporte de la Marina, efectivamente, pero dedicado a operaciones comerciales, y en el que no había personal militar ni armas de guerra. Este contrato molestó al gobernador Hahn, vinculado al lobby de las Islas Malvinas, porque el único buque de la Marina que existía en ese momento era el rompehielos Endurance, y dejaría el área en el mes de mayo. A su vez, en el mes de junio se retiraría la Oficina de Investigaciones Antárticas Británicas, que estaba instalada precisamente en las Islas Georgias. Es decir, que los obreros argentinos que tenían contrato hasta 1984 serían la única presencia en las islas. Por eso, exigió la expulsión del grupo de argentinos con el argumento de que no había hecho sellar las tarjetas blancas que se usaban habitualmente para viajar a Malvinas, de acuerdo a un acuerdo diplomático de 1971. El canciller doctor Costa Méndez pidió que la expulsión se revocara si Davidoff ordenaba a sus empleados completar la formalidad de ir hasta Grytviken, capital de las Islas Georgias, y hacer sellar las tarjetas. El embajador estuvo de acuerdo con esta solución, pero el gobernador Hahn sostuvo que las Georgias no estaban incluidas en el acuerdo de 1971 y que por lo tanto debían sellarse los pasaportes. Cabe destacar
que la presencia de estos argentinos no representaba ninguna amenaza. Primero, porque no eran militares, y segundo, porque en Georgias no había población, solo estaba el personal civil de investigaciones antárticas y en otra zona. Fueron los propios británicos entonces quienes convirtieron el asunto de las Georgias en un incidente grave que desembocó en la guerra. El día 29 de marzo, la primera ministra Margaret Thatcher decidió el envío de un submarino nuclear a la zona en conflicto. Al día siguiente, la situación comienza a descontrolarse. En Londres, el Ministerio de Defensa decide duplicar el número de infantes de marina de la guarnición de Malvinas y confirma la orden de enviar un segundo submarino nuclear. Es obvio que el gobierno argentino no podía aceptar las exigencias de desalojar a los obreros de Davidoff que estaban cumpliendo un contrato legalmente formulado, ni obligarlos a presentar sus pasaportes, porque estaban en un territorio en disputa. Se habían cumplido todas las formalidades establecidas, y admitir el uso de pasaportes era aceptar la pretensión británica de soberanía sobre las Islas Georgias. Si nuestro país hubiera tolerado el desalojo por la fuerza, o hubiera accedido a evacuar a los obreros bajo amenaza, o hubiera aceptado el visado de pasaportes, esto hubiera significado una verdadera abdicación del derecho de soberanía sobre el Atlántico Sur, por aplicación de la doctrina conocida como Stoppel, reconocimiento tácito de derechos. Entonces, ya no había alternativa válida para la Argentina, que se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa previsto en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, en caso de ataque armado, hasta tanto el Consejo de Seguridad tome las medidas adecuadas para mantener la paz. El fiscal de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes en jefe afirmó que la Argentina, pues, no agredió, fue agredida, concepto ratificado por la Cámara en su pronunciamiento. A los 38 años de la gesta de Malvinas, conviene difundir la verdad de lo ocurrido en la guerra y no dejar pasar afirmaciones que inducen a la confusión o a la duda. Los errores y debilidades propias deben ser reconocidos, pero no debe permitirse la diatriba ni la calumnia sobre las reales motivaciones de una guerra que la Argentina no provocó y en la que tuvo un comportamiento digno. De esta manera hemos pretendido hacer un breve comentario sobre este tema tan importante para la historia argentina. Continuaremos en el último encuentro, que va a estar dedicado el 20 de noviembre a celebrar el Día de la Soberanía. Muchas gracias por la atención y hasta entonces.